En este nuevo video vamos a empezar un ciclo de fisiología muscular, el cual incluye fisiología muscular esquelética, del músculo cardíaco y del músculo liso. Para iniciar podemos decir que estos tres músculos, la función principal es generar fuerza o movimiento en respuesta a un estímulo fisiológico. Es decir, para el músculo estriado será producir trabajo, potencia, movimiento. Para el músculo cardíaco será ser una bomba biomecánica que facilite el movimiento de la sangre. Para el músculo liso, proporcionar control mecánico a sistemas orgánicos como el sistema digestivo, urinario, reproductor, los vasos sanguíneos, entre otros. En el cuerpo humano, pues ya sabemos que existen estos tres tipos diferentes fundamentales de músculo, es decir, el esquelético, el cardíaco y el liso, cada uno con funciones especializadas, con diferencias histológicas y por supuesto diferencias fisiológicas importantes que van desde lo eléctrico pasando por lo mecánico, pero tienen muchísima afinidad en algunas cosas. La principal es que todos los músculos traducen energía química liberada por la hidrólisis de ATP en trabajo mecánico, es decir, que para poderse mover necesitamos ATP. Pero en definitiva lo que todos los músculos tienen en común es la elevación de la concentración de calcio citoplasmático para poder contraerse. Es decir que a pesar de todas las diferencias que hayan entre estos tres tipos de músculo, la concentración intracelular de calcio para generar esa contracción es el objetivo principal. Entonces en este video lo que vamos a iniciar hoy es a ver músculo estriado. Hablemos pues de músculo esquelético. Cada músculo esquelético está integrado por un tipo de células que se llaman fibras musculares, es decir, estas que tenemos aquí de forma alargada. Es la unidad fundamental del músculo y básicamente son células alargadas que son multinucleadas y pues como ustedes ya vieron no se parecen a una célula redondita como las que uno dibuja en biología, sino que son alargadas y tienen sus núcleos a lo largo de ella. Estas fibras musculares se organizan en unos paquetes que se llaman fascículos musculares. Esos fascículos, a su vez la agrupación de varios fascículos, pues forman lo que conocemos como un músculo completo. Aquí vemos cada uno de los fascículos y cada uno de los fascículos formado por fibras musculares. En su totalidad, un músculo completo, es decir, este músculo completo, está envuelta por una membrana que se llama epimicio, que protege al músculo, y cada fascículo está rodeado pues por una membrana que se llama perimicio y cada fibra muscular está envuelta en algo que se llama endomicio, que básicamente está integrado por tejido conectivo. La totalidad de este músculo, digamos que se extiende hasta lo que llamamos tendón, pues que sin lugar es la confluencia de más tejido conectivo. Sin embargo, tanto el tendón como el músculo, pues hay presencia de terminaciones nerviosas que ya vamos a ver con más detalle. Cada una de estas fibras musculares, su citoplasma se como sarcoplasma y a la membrana celular que la recubre se le llama sarcolema. Cada una de estas fibras musculares adicionalmente está dividida por unas miofibrillas. Las miofibrillas son, digamos que, elementos proteicos dispuestos como en paralelo, ¿sí? Y cada miofibrilla es esencialmente pues una cadena que se repite de varias proteínas. Y a esa cadena se le llama sarcómero, que sería la unidad fundamental de una célula muscular. Esos sarcómeros están integrados por unos miofilamentos o filamentos gruesos y finos, que en este caso serían la miosina y la actina, entre otros varias proteínas que integran los sarcómeros. La idea es que cada grupo de células musculares, es decir, de fibras musculares, está inervado por una motoneurona que pertenece al sistema motor somático. ¿Qué significa eso? Que los músculos esqueléticos son voluntarios, todos son voluntarios. Algunos
digamos, músculos como los del sistema respiratorio, que incluyen diafragma, tienen haces que a pesar de tener control voluntario, también tienen control involuntario, pero eso lo veremos en el momento que veamos sistema respiratorio. Generalmente, cada grupo muscular responde a esa motoneurona y su cuerpo celular, es decir, el soma de esa neurona, se encuentra en el sistema nervioso central, que generalmente es el asta ventral de la médula espinal. Bueno, es importante decir que un grupo de fibras musculares, ¿cierto?, puede ser inervada por una sola motoneurona y sus ramificaciones de los axones colaterales. A ese grupo de fibras musculares que están inervadas por esa motoneurona se le llama unidad motora. Cuando el nervio y sus unidades motoras descienden sobre las fibras musculares, que aquí la vemos, generalmente una fibra muscular es alargada, pero tiene unos puntos más o menos centrales donde recibe esta inervación de los axones terminales. Esa unión entre los axones del nervio motor y la fibra muscular se llama placa neuromuscular o placa motora, y es allí donde sucede pues la estimulación o la excitación, es decir que aquí el terminal axónico sería la membrana presináptica, la unión o espacio que hay entre el terminal axónico y la placa motora sería la hendidura sináptica, y aquí la célula postsináptica sería la placa motora propiamente. Si observamos esta gráfica nos damos cuenta que es una ampliación de lo que podría ser un fascículo. Es decir, que aquí tenemos pues varias fibras musculares, ¿cierto?, empaquetadas en un solo fascículo. Es decir, que este sería lo que sucede debajo del endomisio, y digamos que rodea cada fibra muscular. Esa membrana, digamos, plasmática, pues ya dijimos que se llamaba sarcolema, es decir, la membrana plasmática de cada fibra muscular. Y ya sabemos que pues hay una unión neuromuscular donde hay una neurona pues motora que va a inervar un grupo o varios grupos de fibras musculares. Y eso quiere decir que pues va a pasar lo que hablamos cuando hablamos de estimulación neuromuscular, es decir, que va a llegar la acetilcolina al receptor nicotínico y va a haber una pequeña entrada de sodio por esos canales ionotrópicos, que lo que van a hacer es tratar de propagar a lo largo de la membrana un potencial de acción, ¿sí? Pero para que eso ocurra, ese potencial de acción se ve ayudado o propagado a través del sarcolema al interior de las fibras musculares por un entramado de túbulos transversales, que en este caso son estos huequitos que vemos aquí. Si vemos, aquí observamos la membrana plasmática o el sarcolema envolviendo las fibras musculares, y observamos que tiene unos huequitos o unas invaginaciones que lo atraviesan. Observamos que lo morado intenta demostrar que está atravesando el retículo sarcoplásmico, que en este caso es esto, que es una forma especializada de retículo endoplásmico, pero es más alargado, plano y envolvente. Y la relación entre el retículo sarcoplásmico, ese túbulo transverso que se mete dentro de las fibras, y otra cisterna forman algo que se llama la triada. Esas triadas permiten ¿qué hay dentro de esos túbulos transversos? Resulta que son invaginaciones de líquido extracelular. Como las fibras son alargadas, estos túbulos permiten que el líquido extracelular penetre a través de esos túbulos, y las fibras pueden tener mayor contacto con pues lo que sucede en el líquido extracelular, es decir, echar mano de iones u otras sustancias que requieran. Generalmente las miofibrillas son penetradas por los túbulos T en dos puntos del sarcómero, las uniones de las bandas A e I, que las recordarán porque debieron haberlas visto en histología. Recordemos un poco entonces la organización de esas miofibrillas. Entonces habíamos dicho que cada fibra muscular se divide en unas miofibrillas que se organizan en sarcómeros. Esos sarcómeros pues tienen unas bandas que habrán visto, como dije, en histología, y que son atravesadas por los túbulos T, es decir, entre la banda A e I, ahí hay pues un túbulo T que la atraviesa. Y esas bandas diferentes tenemos entonces la banda A, la banda H, la banda M, la banda I y la banda Z.
cada una de esas bandas son el avistamiento de los miofilamentos o miofibrillas, los miofilamentos que tenemos dentro de cada miofibrilla, que en este caso los más visibles son el filamento grueso y el filamento delgado. El filamento grueso, que es la miosina, que la tenemos en este esquema, y el filamento del fino o delgado, que es la actina, que la tenemos en este esquema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un esquema que nos demuestra que las bandas claras básicamente tienen ausencia de actina, ¿cierto? Aquí vemos la banda Z, que está integrado por otro tipo de proteínas, ¿cierto? De sostén, que ahorita miraremos con atención. La banda I entonces es actina aquí y aquí proteínas de sostén. En cambio la banda A, aquí hay miosina, ¿cierto? Y la banda H, entonces tenemos miosina solamente, aquí tenemos un entrecruzamiento entre actina y miosina un poco, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces aquí nos muestra más o menos el solapamiento entre las fibras finas, gris y gruesas de la banda A, como habíamos dicho, la zona H, que solamente son filamentos gruesos, y la banda I, que son solamente filamentos finos. Entonces, recordar un poquito la parte histológica porque nos va a servir mucho para analizar cómo es el entrecruzamiento o la contracción de cada uno de los músculos en general y cómo funciona a nivel molecular. Como dijimos, cada miofibrilla está integrada por filamentos. Entonces, el filamento grueso y el filamento delgado. Primero miremos el filamento delgado. Por supuesto, la actina está integrada por actina monomérica, pero esa actina monomérica, para estar muy organizada, necesita de proteínas adicionales de citoesqueleto que le den sostén. Entonces tenemos la actina filamentosa o actina F. También tenemos la neulina, que es una proteína de citoesqueleto elongada, que la idea es que se extiende a lo largo del filamento fino y puede participar, o se ha dicho que participa, en la longitud de este miofilamento. Otra proteína que es muy importante para nosotros es la troponina. ¿Sí? La troponina es una proteína que tiene 3 subunidades, una proteína I, una proteína C y una proteína T. Las funciones de cada una de estas están bien descritas. La proteína T está unida a la tropomiosina, la troponina C une calcio y la troponina I es la troponina inhibitoria. La tropomiosina pues oculta los sitios activos. ¿De quién? Pues de la miosina. Se supone que la actina y la miosina deben unirse para generar contracción. Así que el objetivo de la tropomiosina es ocultar los sitios activos. El objetivo de la troponina, pues como dije, pues depende de las funciones de sus 3 subunidades, que luego las veremos más a profundidad. También hay otras proteínas que cumplen una función de sostén y de unión de la actina al armazón del sarcómero. Por ejemplo, la tropomodulina se localiza en el extremo del filamento fino hacia la zona central del sarcómero y parece que participa en la longitud de ese sarcómero, mientras que hay otras proteínas que, aunque parecen de menor importancia, como por ejemplo la alfa-actina, ¿sí? Que la tenemos por aquí, y sirven para anclar el filamento fino pues a la línea Z. Ese y también esta proteína que pues no está descrita hace tanto, que se llama la proteína CAPZ. Entonces, algunas de estas, como estas, lo que hacen es que la actina permanezca unida al disco Z, ¿cierto? Para formar el armazón, pero hay otras que tienen otras pues funciones. De todas estas, en las que más vamos a hacer énfasis es en la troponina y en la tropomiosina. Bueno, en esta diapositiva vemos mejor de lo que estamos hablando, de cómo el filamento delgado de actina permanece sujeto a la línea Z, que en este caso sería esta, y que esa proteína Z está integrada de varias proteínas, entre ellas actina alfa, ¿sí? Y la proteína titina. Esta proteína titina es bien importante porque sujeta
el armazón del sarcómero, es decir, que mantiene la actina unida a la miosina y al armazón del sarcómero. ¿Qué pasa cuando esa titina está ausente? A esas patologías se les llama tinitopatías. Así que quiero que las consulten y me las pongan en los comentarios a ver qué encontraron. Es decir, ¿qué pasa cuando uno no tiene esa proteína? Entonces, fíjense que las principales pues son la actina y la miosina, pero hay otras muchas que tienen funciones de citoesqueleto que sirven de sostén. También hay una enfermedad que se llama la distrofia de Duchenne. Entonces busquen de qué se trata y cuál de todas estas proteínas, o si es alguna proteína que no mencioné, que está ausente o que está dañada y produce esa enfermedad. Ahora, para hablar de la miosina, pues tenemos que decir que se le dice filamento grueso porque realmente es una proteína grande de unos 480 kilodaltons. Básicamente está constituida por 6 polipéptidos distintos y un par de cadenas pesadas, ¿cierto? Que las tenemos aquí, y 2 pares de cadenas ligeras que están aquí, ¿cierto? Aquí están las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Digamos que y bueno, adicionalmente a eso, pues se extienden unas colas de la región de las cadenas pesadas que están enrolladas formando como una haces helicoidales, se puede decir. Bueno, adicionalmente quiero que averigüen qué es la distrofina y para qué sirve, ya que no la he mencionado en este momento. O sea que no es esencial, pero el problema es cuando no está. Bueno, en esta diapositiva vemos mejor de lo que estamos hablando, de cómo el filamento delgado de actina permanece sujeto a la línea Z, que en este caso sería esta, y que esa proteína Z está integrada de varias proteínas, entre ellas actina alfa, ¿sí? Y la proteína titina. Esta proteína titina es bien importante porque sujeta el armazón del sarcómero, es decir, que mantiene la actina unida a la miosina y al armazón del sarcómero. ¿Qué pasa cuando esa titina está ausente? A esas patologías se les llama tinitopatías. Así que quiero que las consulten y me las pongan en los comentarios a ver qué encontraron. Es decir, ¿qué pasa cuando uno no tiene esa proteína? Entonces, fíjense que las principales pues son la actina y la miosina, pero hay otras muchas que tienen funciones de citoesqueleto que sirven de sostén. También hay una enfermedad que se llama la distrofia de Duchenne. Entonces busquen de qué se trata y cuál de todas estas proteínas, o si es alguna proteína que no mencioné, que está ausente o que está dañada y produce esa enfermedad. Miremos esto un poquito más de cerca. Entonces aquí tenemos las cabezas, las cadenas ligeras y las cadenas pesadas. Aquí en las cadenas ligeras, pues lo que vemos son tratando de esquematizar los puntos de acción que hemos dicho. Dentro de los filamentos finos, pues lo que yo les decía, entonces tenemos pues las moléculas de actina organizadas, ya sabemos que hay muchas otras proteínas que participan en que la actina permanezca unida. La tropomiosina, que tiene varias funciones, entre ellas tapar los sitios activos para que la miosina no se una a menos que sea necesario. Y la troponina, que está implicada en el proceso de contracción con sus 3 subunidades que tienen pues diferentes funciones. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es cómo se integra la proteína actina y miosina en lo que llamamos el ciclo contráctil, es decir, cómo cada uno de esos sarcómeros se contrae. Adicionalmente voy a dejar en la caja de comentarios, bueno, ahí en las descripciones del video, una dirección electrónica para que vean un video en movimiento de cómo funciona el movimiento entre la actina y la miosina, es decir, cómo se da la contracción a nivel molecular. Pero expliquemos los estadios de forma pues lenta para que los puedan analizar con calma. Entonces, lógicamente como es un ciclo, pues podría uno arrancar explicándolo desde cualquier punto, pero vamos a seguir el texto y empecemos con que acabó de terminar una contracción, así que el paciente o la persona queda en este estado que se llama estado acoplado, es decir, la miosina y la actina se encuentran unidas en una unión que es bastante fuerte porque se acabó de contraer. Para poder relajar el músculo, debe una molécula de ATP
pegarse a la cabeza de miosina, y una vez eso ocurra, ¿cierto?, la cabeza de miosina va a perder afinidad por la actina y va a pasar a un estado que se llama estado liberado. Durante este estado liberado, pues ya que la miosina es una enzima, pues ese ATP se va a hidrolizar, como vemos acá, y va a quedar el ADP más el fosfato inorgánico que se ha desprendido o se ha hidrolizado. Durante este proceso, la miosina está volviendo a su estado de reposo. Dado que pues se ha hidrolizado ese ATP, pues eso genera una energía, ¿cierto?, que hace que la cabeza se mueva, ¿cierto?, de regreso a la unión con la actina, pero fíjense que en otro espacio, tal vez más adelante para seguir generando contracción, ¿cierto? Pero cuando la molécula está cargada con ADP y fosfato, a pesar de que tiene energía que le genera un movimiento, la unión con la actina es débil aún. Para que la unión se haga fuerte, se pierde el fosfato, ¿cierto? Y en el momento en que se pierde el fosfato, que solo queda el ADP en la cabeza de miosina, se genera un estado de entrecruzamiento fuerte, ¿sí? Ese estado de entrecruzamiento fuerte, ¿para qué es? Para que se dé un cambio conformacional en la cabeza de miosina, provocando lo que se llama un golpe de fuerza. Es decir, que se jale a la cabeza de actina para generar la contracción, y así se da esa contracción tras el golpe de fuerza. Es decir, que se genera movimiento, ¿sí? Luego, después de que se genera ese movimiento, el ADP se libera y pues volvemos al inicio, pero aquí en este inicio la cabeza de miosina está totalmente pegada a la actina y no se puede liberar porque está totalmente contraído. Para liberar, lo que debe pasar, pues que debe llegar otro ATP. En los libros más antiguos a este estado acoplado se le dice estado rigor o de rigor mortis, es decir, de un estado de rigidez. Si no hay energía nueva, no se puede despegar la actina de la miosina, ¿sí? Importante eso. Entonces, muchas veces cuando no hay contracción, no hay relajación muscular, nos imaginamos que puede ser por déficit de energía. Es decir, que no hay una nueva contracción porque hay déficit de energía. Pero si hubiera déficit de energía en forma de ATP, realmente el músculo ni siquiera se podría relajar. Entonces, tengan en cuenta esto. Y luego en una sesión ampliamos un poco más la información sobre el estado rigor, que es súper importante. Entonces no olviden las etapas del ciclo contráctil, ¿no? Estado liberado, estado erguido, estado de entrecruzamiento débil, de entrecruzamiento fuerte y finalmente golpe de fuerza, y por supuesto el estado acoplado, que se puede llamar también estado rigor. Bueno, antes de que avancemos con otra cosa, es importante dejar claro el papel del calcio, ya que iniciando esta charla dijimos que el objetivo principal de los 3 músculos era aumentar su concentración de calcio intracelular, y no hemos dicho para qué van a usar el calcio. Mencionamos en la actina una proteína que está adherida a ella, que es la troponina, y dijimos que la troponina tenía 3 subunidades. Entonces tenía una troponina C, una troponina T y una troponina I, ¿cierto? También dijimos que la actina tenía unos sitios activos, que aquí los vemos, ¿sí? Lugar de unión a la miosina, es donde se va a unir la miosina, pero que estos se encontraban cubiertos por la tropomiosina y que una de sus funciones precisamente era mantenerlos tapados. ¿Para qué? Pues para que no se genere contracción en cualquier momento. Entonces, ¿qué debe pasar para que la miosina se pueda unir a la actina? Ya vimos que la miosina pues hace sus procesos, ¿no? Con el ATP, hidrolizándolo, y tiene diferentes estadios, y ya lo vimos. Pero la actina también debe poner su cuota de esfuerzo para poder generar contracción. Si observamos en este punto, que le vamos a llamar número 1, la cabeza de miosina y el sitio de actina están separados, es decir, que no se ha contraído nadie. La tropomiosina se encuentra tapando el sitio activo. Aquí tenemos la troponina T unida a la tropomiosina, porque esa es su función, adherirse a la tropomiosina, la troponina T, ¿cierto? Tenemos a la troponina I o troponina inhibitoria, ayudando a inhibir el sitio activo de unión. Entonces, esas son sus funciones. Y finalmente,
tenemos a la troponina C por aquí en anaranjadito, pues que ahí no está haciendo nada, está libre, libre como el viento. Ahora, ¿qué pasa cuando la célula logra aumentar la concentración de calcio intracelular? Que eso será asunto de otro video, cómo hace para resultar en eso. Ese calcio intracelular, o por lo menos 2 unidades de calcio extracelular, se unen a la troponina C, ¿cierto? Cuando ese calcio se une a la troponina C, tira de ella, o más bien genera un cambio conformacional, lo que hace que la troponina T, que está pegada a la tropomiosina, tire de ella girándola, lo que hace que se descubra el sitio activo para la miosina, ¿sí? También ese movimiento genera inactividad de la troponina I, es decir, que hay movimiento de la troponina T y de la troponina I descubriendo los sitios activos. Mientras haya calcio, ¿cierto? Se puede generar múltiples entrecruzamientos. Si no hay calcio, pues entonces ya no se puede contraer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se acaba una contracción? Cuando disminuye el calcio o el calcio se disocia de la troponina C. Entonces, pues lo que va a pasar es que la troponina, la tropomiosina y la troponina I, pues van a inhibir otra vez los sitios activos que lo comunican con la actina, básicamente. Por favor, repasen las funciones de la troponina C, T e I y cómo interacciona con la contracción y el ciclo contráctil. Bueno, muchas gracias y en el siguiente video entonces vamos a aclarar los puntos de cómo llegamos desde la excitación de la placa motora, el potencial de acción, a poder aumentar el calcio intracelular porque son procesos moleculares un poco largos. Por favor, repasemos el ciclo contráctil para que nos quede muy claro y no olviden ver el video que voy a dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias.